Lunes Cívico con Nahum Valladares. Muy buenas noches, amigos. Bienvenidos a su Lunes Cívico. Antes de nuestro programa de hoy, queremos presentar nuestro más sentido pésame a los familiares de un gran amigo a quien no pudimos acompañar en las exequias el día de hoy por afecciones bronquiales que tenemos, y por eso no pudimos estar acompañando en el funeral a Salomón Cafati, un hombre emprendedor, un empresario de primera línea en nuestro país, un hombre que dio todo en las causas nobles, ayudó mucho a la fundación de la Sociedad Amigos de los Niños con Sor María Rosa, a la Fundación Teletón y a muchos programas benéficos del país, a la Cruz Roja y a otras instituciones. Salomón Cafati, un empresario de mucho éxito, pero un hombre de un sentimiento patrio muy aferrado, el cual baja a la tierra con él. Nuestro sentimiento de pesar a sus familiares, especialmente a su esposa, a sus hijos, a su hermano Camilo, a todos los miembros de la familia. Y nuestras rogativas al Dios Todopoderoso porque mantenga en su seno el alma de Salomón Cafati, resignación cristiana a su familia. El lunes recién pasado dedicamos el programa a un fenómeno celeste que se va a hacer presente entre las fechas 11 y 12 de agosto. La lluvia de estrellas, la lluvia de meteoritos. Ese lunes pasado hablamos de las estrellas. Hoy se nos ha apagado una estrella fulgurante en el firmamento musical hondureño. Se apagó el brillo de uno de los cantautores de las últimas generaciones, de las cuales nos podemos sentir orgullosos todos los hondureños. Guillermo Anderson, un joven que le dio la vida entera a su país, llevaba aferrado a su alma el nombre de Honduras. Y él, posiblemente influenciado cuando empezaba sus manifestaciones artísticas, quizá por los cubanos Pablo Milanés y Silvio Rodríguez, empezó a cantar con nostalgia y empezó a tener poema en la música, pero ligándolo al sentimiento de la patria. Pero también tenía la influencia del Caribe. Él era oriundo de La Ceiba, nació a las orillas, en las playas del mar Caribe hondureño, y ese contagio del ritmo nunca se lo pudo desprender. Tal vez Milanés y Silvio Rodríguez fueron una influencia en él. También pudo haber tenido algo, no solo de los cubanos, sino que de otra de esas figuras estelares de la música de protesta de aquel entonces, de la música que empezaba a salir por todos lados bajo otros esquemas, donde empezábamos a escuchar sentimiento, pero también mensaje musical, que era lo que representaba en esas corrientes. Hoy vamos a hablar precisamente de esa figura estelar del arte hondureño que nos ha dejado. Y lo que son las cosas. Cuando Guillermo Anderson empezó a ser víctima de esa enfermedad fatal, empezó también a sentirse en algunos medios aquella intención de ayudarle a alguien que había hecho trascender el nombre de Honduras a través de su arte. Y se introdujo al seno del Congreso Nacional una iniciativa para darle una ayuda a Guillermo Anderson mientras estuviera su enfermedad. Y cuántas voces altisonantes empezaron a sentirse, a escucharse y oírse, especialmente en lo que todos conocen como las redes sociales, que no son otra cosa más que cloacas donde se pueden vertir tantas cosas
empezaron a atacar a la figura de Guillermo Anderson y al Congreso Nacional por darle una ayuda, que cómo era posible, que cuántos hondureños necesitaban, sí, pero cuántos hondureños le habían dado el prestigio y el orgullo que le dio Guillermo Anderson, muy pocos, y por eso se le estaba dando esa ayuda a través del Congreso Nacional. Pero ahora que murió, entonces sí, Guillermo Anderson, la gran figura de la canción hondureña. Hoy he traído como invitado al programa a alguien que conoció mucho de la trayectoria artística de Guillermo Anderson, además de que es un artista, un hombre que ha vivido muchísimos años en la música, desde sus tiempos de jóvenes allá, en la era de los Speed, de los Jets, que empezamos a manejar nosotros y a conocer a las figuras que principiaban a dar sus primeros pasos en el mundo artístico, a Donaire, a Jorge Berlioz, a tantos otros que conocimos en ese... Y ahí conocimos a Tony Sierra, un porteño que llegó aquí y se le conocía como Marco Antonio Sierra, pero de los años 60 para acá, nadie lo conoce como Marco Antonio Sierra, sino que Tony Sierra. Bienvenido, Tony. Gracias, no, muy amable de parte tuya. Es un placer estar contigo acá. Y sobre todo, me encanta estar con vos porque primero nos conocemos desde hace muchos años y segundo, nos conocemos la trayectoria mutua. Y el hecho de que estemos hablando de la personalidad de Guillermo para mí es un verdadero honor. Yo conocí a Guillermo mucho después de conocer su música. En realidad yo conocí la música de Guillermo en 1982 y fue justamente Mi País el primer tema que escuché, y me acuerdo que me senté al piano a sacarlo y me pareció sorprendente lo que él estaba escribiendo. En esa época Guillermo tendría, no sé, 26 años, una cosa así por el estilo, ¿verdad? En 1988, después de haber ganado el Festival OTI en el 88, me encontré con él, lo conocí por fin en la casa de Emilio Fonseca, el hijo de Gautama Buda Fonseca. Y nos abrazamos, había mucho de respeto mutuo, y me dijo algo que a mí me dejó con la boca abierta. Recordé que él era un jovencito en esa época y yo ya había ganado varios festivales, y me dijo... una de las primeras canciones que yo canté, me dijo, fue Hermano Hispanoamericano, de 1979. Y me encantó, quizá esa humildad de decirme, yo conozco su música, fue lo que abrió el camino de comunicación entre él y yo. Varias cosas que acabas de decir acerca de Guillermo son absolutamente ciertos. Desde luego, la influencia de Pablo Milanés, lo escuchás en Aló Mamá, uno de los temas. Sí. Vos sentís ahí el peso de... Claro. Pero del sentimiento. Desde luego, pero también sentís el peso, por ejemplo, de Camilo Correa. Camilo Correa influyó muchísimo en él. Pero también Facundo Cabral. Desde luego, y también B.B. King, el guitarrista norteamericano. Y todo, bueno, es que él viene de un mundo en el cual había soca, rocksteady, reggae y un montón de cosas que llevaron a la ceiba. Los negros garífunas y los negros creoles llevaron dos cosas distintas completamente al mundo caribeño de Guillermo, ¿verdad? Guillermo su pasión era la literatura, pero también lo era el ritmo y también lo era la música. Entonces él de alguna manera logró conciliar ese montón de influencias que tenía en lo que hoy conocemos que es su música. Pero muy difícil, fíjate, Tony, porque si tú oyes, por ejemplo, las canciones de Milanés o las de Silvio Rodríguez, algunas de protesta y otras de sentimiento patrio y todo, siempre las canciones dan la tristeza, la nostalgia, y envuelven tantos sentimientos. No, lo que hizo Guillermo Anderson es lo maravilloso, que a ese sentimiento, cuando tú empiezas a oír en Mi País, que empieza a cantarle al paisaje, a la naturaleza, a la gente nuestra, a la raza, te das cuenta que le está cantando a su país. Pero en el momento mismo en que va al intermedio de su melodía, le vende el ritmo y el sabor. Cambia completamente. El Caribe se le viene encima. Cambia completamente, absolutamente. Eso no lo hacía ni Milanés, ni lo hizo tampoco Cabral. Y eso es justamente lo que le da la identidad que tenía Guillermo, ¿verdad? Él era único en su forma de ser y de decir. A mí me gustaban muchísimas cosas que él escribió. Por ejemplo, me gustaba
me gusta un tema que se llama La fuerza que tenés, que es un tema en el cual él admira a la mujer por el esfuerzo que hace por sobrevivir en un mundo tan poco equitativo, tan poco justo. Me gustaba la forma en que él hablaba, él trataba de voz a las cosas, ¿verdad? Me encantaba eso. Me encantaba María Dolores, que es una canción de amor extraña, susurrado. El autorretrato que hace a sí mismo como el pobre marinero, ¿verdad? Como él era un marinero. A mí me pareció altamente significativo que hoy que lo iban a enterrar, iba en una lancha llena de flores. ¿Por qué lo pidió? Porque yo no sé si lo pidió él. Dicen que él lo pidió. Yo creí que era el cuñado el que lo había puesto así. Él lo pidió, que quería hacer su último viaje como marinero. Imagínate qué cosa más hermosa, ¿verdad? Sí. Guillermo era un hombre humilde, te lo digo, lo vemos, muchísimos amigos nuestros, lo tratamos durante muchos años. Era un hombre humilde, a pesar de su enorme talento, en ningún momento era vanidoso con su talento. Él era... Me acuerdo que en el año 2004 le invité a cantar conmigo la canción de mi país. Yo pensé que me iba a decir que no, porque Guillermo solo canta las canciones de Guillermo Anderson. Y para mi sorpresa, Guillermo me dijo, sí, voy a llegar a Tegucigalpa. Tenía dudas de que viniera, y sin embargo, el día y la hora en que dijo que llegaba, llegó, entró, grabó, lo filmamos y se fue. Yo me quedé sorprendido. Eso me mostró que Guillermo realmente tenía un lado muy abierto hacia la música. Desde luego compartimos cafés, compartimos almuerzos, compartimos botellas de ron. Bueno, él le encantaba echarse su trago de ron con un puro como de ese tamaño. Amanecíamos, me recuerdo una madrugada que amanecimos en la ciudad de Medellín, hablando y hablando y hablando sobre todo, sobre el arte, sobre el sufrimiento de los artistas, la falta de oportunidades, el encallecimiento de los políticos frente al desarrollo del arte, de tantas cosas. Y él tenía sus propias opiniones. Y curiosamente, fíjate que aunque hablamos muchísimo, yo jamás sentí que él fuera de extrema derecha o de extrema izquierda. No. Para nada, él era muy equilibrado. Él era muy hondureño. Eso es exactamente. Él llevaba a Honduras prendido en el corazón. Coincido. Pero y así se lo llevó, así en el corazón a la tierra. En mi país de Guamil y sol ardiente se ve la historia en los rostros de la gente. Hermosa tierra, vuelo de gaviota herida, tenés la luz que va repartiendo vida. Sos la semilla y sos la fuerza en el arado, tenés el alma en el bullicio del mercado. Ayúdame, Moisés. Suena la guitarra y la marimba, las maracas con el acordeón, que suene la flauta y la caramba, suenen el tambor y el caracol. Selva y quebrada, está el sabor de la naranja y la guayaba, es del color de la flor que no marchita, y está el olor a café en la tardecita, y aquí está el África en tanto vida y canciones, leyenda negra, cayuco lleno de flores. A ver, ayúdame. Suena la guitarra y la marimba, las maracas con el acordeón, que suene la flauta y la caramba, suene el tambor y el caracol. Suena la guitarra y la marimba, las maracas con el acordeón, que suene la flauta y la caramba, suene el tambor y el caracol, para quererte el corazón mío te alcanza, pero esta luz multiplica la esperanza en que la selva no combata el fuego.
convierte en brasa polar. Suena la guitarra y la marimba, las maracas con el acordeón, resuena la flauta y la jarana, suena el tambor y el caracol. Bien, en mi país es una canción que se prende también en el corazón de todos los hondureños, ¿no? Definitivamente. Porque ahí se vive la nostalgia y se vive el ritmo. Desde luego. Esa combinación que logró Guillermo Anderson en sus canciones. Tú me hablabas antes de que fuéramos a pausa de por qué habíamos seleccionado como tema de hoy una estrella que se apagó. Sí, se apagó en el firmamento musical, pero ahora tenemos un astro refulgente en la historia musical de Honduras. Claro. Porque la verdad es que las luces destellantes de Guillermo Anderson van a seguir brillando por mucho tiempo. Porque es un hombre que no solo lo conocimos aquí entre nosotros, los nicaragüenses también le tenían un cariño muy especial, salvadoreños. Él tenía ese don, fíjate, de despertar afecto en un montón de gente, sí. Guatemaltecos, españoles, nicaragüenses, él tenía ese don de agradarle a la gente, quizá porque como él no era ni impositivo ni arrogante, él se daba mucho con la gente, ¿verdad? Se daba mucho a querer. Sí. Y esas son de las cosas que hablábamos también con Tony, el caso de la suerte que corren nuestros cantautores. Hombres como Tony Sierra y como tantos otros compositores nuestros, no solo son cantantes o guitarristas, todos son poetas. Son hombres y mujeres también, porque no podemos descartar a una Serafina Milla, a una Lidia Handal, de esa lidia de compositores, de algo que dejó una estela luminosa. Pero ustedes, los que se dedican a escribir la música, llevan precisamente ese sentimiento de la letra, de lo que es el verso, de lo que es el poema, de lo que es la literatura llevada al pentagrama musical. Sí. Porque esos son ustedes. Pero el desconocimiento total que hay de la gente. Cuando ustedes escuchaban El Mensajero del Amor, en aquella visita que en 1983 nos hizo su santidad San Juan Pablo II, que estuvo aquí con nosotros en Honduras, todo el mundo cantó El Mensajero del Amor. Y qué canción más bella. Pero se fue el Papa, siguió cantándose El Mensajero del Amor y todo, y nadie le daba el crédito y el mérito al compositor de tan bella inspiración, Tony Sierra. Cuando ustedes van al estadio a seguir a la selección y cantan adelante selección, adelante selección, se olvidan de quién fue su compositor, Manuel Castillo. Manuel Castillo Girón. Yo he encontrado a Manuel Castillo Girón, una vez me lo encontré en el supermercado, vendiendo CDs de su música, porque tiene buscar la manera de vivir. ¿Por qué? Porque ni las personas que llegaron a los altos niveles de gobierno le pudieron ayudar en su tiempo. Y fue uno de los fundadores de Voces Universitarias. Desde luego. Un hombre con una gran trayectoria musical. Y cantan adelante selección y no saben que Manuel Castillo. Van a todas las liturgias de la Virgen de Suyapa y cantan Virgencita de Suyapa o Reina de Honduras, la gran inspiración de Paco Medina, y no saben quién fue Paco Medina, compositor cedreño que se vino a probar suerte ya por los años 40 a Tegucigalpa, no encontró el campo necesario, emigró y se fue para México, y allá empezó a hacer ciertos pininos, pero no, porque no podía competir con las figuras de estrellas que habían en México. Pensé que estás hablando de la época de oro mexicano. Exacto. ¿Cómo competir contra eso, Claro, verdad? era imposible. Bueno, y eso nos pasó con varias personalidades. Darío Ulloa, Darío Ulloa, Donaire, para no ir más Donaire, lejos, sí. okay. Le pasó lo mismo.
Al mismo Moisés Canelo llegó a México y no pudo con esa competencia tan terrible. Pero es que también ocurre algo tremendo entre nosotros los hondureños. Nosotros los hondureños somos muy envidiosos. Y egoístas. Y egoístas, no permitimos que otro triunfe. No sé qué pasa con nosotros, que esa envidia nos ciega y no nos permite reconocer los valores de las otras personas. Lo que dijiste al principio, que hubo voces altisonantes cuando a Guillermo le concedieron los 50,000. A mí me parece increíble que haya gente así, pero y eso demuestra que las redes sociales son realmente cloacas, donde la gente puede decir lo que quiera de manera impune. Y es las cloacas cibernéticas de ahora, ¿verdad? Porque ahora que ya murió Guillermo, es fácil decir, él era un héroe, era brillante, pero Guillermo siempre lo fue, muchísimo antes de que pasara toda esta terrible circunstancia por la que él vivió. Yo recuerdo, yo me comunicaba con él casi todas las semanas, nos cambiábamos mensajes, ¿cómo estás? ¿Cómo seguir? Y él me daba más o menos en el último mensaje que me mandó ahora 3 semanas atrás o algo así, 3, 4 semanas atrás, me decía, estoy aburrido, probablemente estaba acostado en Guatemala y entonces él se aburría, me decía, mandame libros de ficción, pero que no sean traducciones del inglés, me decía. Entonces yo le dije, te voy a mandar un libro de Ernesto Bondi o de Otto Martin Wolf, que son novelistas hondureños de ficción, y le pregunté, ¿y cómo estás? Y me escribió algo que todavía me duele en el alma, en la última, me dijo. Entonces él sabía exactamente qué era lo que estaba pasando, a pesar de que nos habíamos comprometido de que si salía de esto, yo le dije, en cuanto salgamos de esto, vamos a ir a comer juntos y a hablar largo y tendido, porque cuando lo hacíamos nos sentábamos a hablar por horas, y eso no lo hacía conmigo, lo hacía con todos, pues igual lo hacía con su grupo de artistas con los que viajaba continuamente, él era un eje alrededor del cual giraba un elemento que yo siento que es lo más importante de Guillermo Anderson. Él era más allá del embajador, como dijo Rodrigo, él era el eje de la identidad nacional. Él era el hombre que decía, soy hondureño y me siento orgulloso de serlo aquí y en cualquier parte, ¿verdad? Eso me parecía tan valioso y tan rescatable. Él hacía enormes esfuerzos para que la gente entendiera la naturaleza, el respeto por la familia, el entusiasmo, dale play a la esperanza, dale play a la alegría, es eso justamente, ponete las pilas, no te quedes ahí con la cabeza agachada. Cuando él canta el encarguito en su manera tan simplista y tan campechana de decirlo, tan hondureña de decirlo, ¿qué hizo? Nos tocó el corazón a todos, porque esa es la verdad. Por eso cuando dijiste el encarguito, me acuerdo de la importancia que tienen las frases dichas, hasta el atol Chuco sale a relucir ahí exactamente su dimensión. A oír. Después de esta pausa, Tony, vamos a vivir eso del encarguito, porque ahora que se fue Guillermo Anderson, nosotros le vamos a hacer un encarguito que nos lleve allá un cargamento de indulgencias para ver si el Señor nos recibe. Ojalá. Por eso, el encarguito lo destinó para llevar nacatamales, yuca con chicharrón, tamalito, pan de rosa. Y tanto. Ahora nosotros le hacemos a él el encarguito de las indulgencias. Bueno, todas las canciones de Guillermo Anderson tenían su sentido y tenían su ubicación. Por ejemplo, Play Felicidad, que fue tema también de una Teletón, ¿verdad? Dale play a la alegría, a la esperanza. Dale play a la esperanza. Implica en esa canción precisamente la esperanza que se tiene de aquellas personas que con discapacidades tienen que hacerle frente a la vida. Y él lo refleja en esa canción. Es un mensaje también, ¿verdad? Cada canción tenía tenía su contexto. Pero en el encarguito encontramos algo que está relacionado con el migrante, así como hizo Aló Mamá, cuando él sale del país y le hace falta a su mamá, y está transmitiendo a través de esa canción la comunicación con su madre. Hasta le cuenta que tiene catarro. Que tiene catarro y todo eso. Eso es precisamente lo que él hace con eso. Pero el encarguito él le da, además de la nostalgia que recibe con su música el hondureño que vive fuera de Honduras, aquel que añora el tamal para la Navidad, que añora el timochenko de Copán, que añora
el tapado lanchano. Pero es que no, es natural, fíjate, vos vas a los Estados Unidos, a cualquier parte cualquier del mundo que vayas, ¿qué es lo primero que te hace falta? Los frijoles con mantequilla La y comida, tortillas, sí, la comida, eso, el sabor de la casa, el sabor casero. Entonces, Guillermo dice, ahí te mando. Sí, ahí te mando. Ahí te mando. Claro. Vamos a recordar eso del encarguito Claro. con Guillermo Anderson. Aquí lo tenemos. Ya que escribiste desde el norte y te hacen falta muchas cosas, ahí te mando un encarguito, cortesía de Doña Rosa. Ojalá pasen la aduana y las compartas con mis tíos, y que al probarlas se olviden por un ratito del frío. Te van los nacatamales, te va un chicharrón con yuca, una olla de curiles, tajaditas y montucas. Te mando un buen chinamito, un atolice y baleadas. Te va un tapado lanchano y sopa de capirotadas. Y ojalá pase la aduana y que no anden con papadas. Y ojalá pase la aduana y que no anden con papadas. Te mando unos platanitos y 2 libras de cuajada. Te mando unos platanitos y 2 libras de cuajada. Bolsitas con chipilín y unas hojas de pacaya. Te mando una flor de isote y un chilito que malaya. Te va una sopa de jute con ayote y con juniapa. Empanadas de loroco y de chascada un vino de papa. Y ojalá pase la aduana y que no anden con papadas. Y ojalá pase la aduana y que no anden con papadas. Te mando unos platanitos y 2 libras de cuajada. Te mando unos platanitos y 2 libras de cuajada. Un atol chuco y mistela, pan de yema y pan de rosa, cocadas y colaciones, chirico y así melcochas, dulce de tapa y cachaza, 1000 confites coloridos, totopostas y semitas, leche de burra y batidos. Y ojalá pase la aduana y que no anden con papadas. Y ojalá pase la aduana anden con papadas. Te mando unos platanitos y 2 libras de cuajada. Te mando unos platanitos y 2 libras de cuajada. El postre. Te mando un arroz con leche, alborotos y espumillas, una bolsa de alcitrones, tustacas y quesadillas, ayote en miel y torrejas, hojuelas y rapadura, panelas y zapotillos, tabletas y mascaduras. Y ojalá pase la aduana y que no anden con papadas. Y ojalá pase la aduana y que no anden con papadas. Te mando unos platanitos y 2 libras de cuajada. Te mando unos platanitos y 2 libras de cuajada. Excepcional ese encarguito. Vos sabés que, claro, Guillermo era tan natural en sus cosas. Una vez, estando en Miami, me encontré con un hondureño que trabajaba en el aeropuerto y me dijo, ¿vos sabés cómo se puede diferenciar un hondureño cuando viene llegando? Le digo, ¿cómo? Todos vienen con una cajita. Con una cajita. Lo acabamos de ver, en efecto, así es, ¿verdad? Sí, sí, Pero sí. viste lo natural que nos cuenta todo. No, y además que no se le queda nada. Sí. Ahí no se le escapan los salcitrones, la quesadilla, no se le escapan las tustacas. El chilito que malaya. El chilito que malaya. No se le escapa nada. Es cierto. O sea, todo lo que... Y otra cosa, no solo habla del migrante, del encarguito que se va para los que viven en Estados Unidos.
No, los que viven al otro lado del Atlántico, porque ahí se mira que el hombre va llegando a un aeropuerto en Madrid. Así es. ¿Verdad? Así es. O sea que esa es la relación de lo que el artista hace precisamente para siempre mantener ese vínculo patria, Claro. estar asociado precisamente con los sentimientos que hay en el país, así como tú lo hiciste con el Mensajero del Amor, como Paco Medina con la Virgen de Suyapa, como Marco Antonio Girón el Catracho con su corrido a Honduras, Claro. como lo han hecho todos ustedes, como lo ha hecho Guillermo Anderson, como los que llevan adentro, en la fibra del corazón. Pero fíjate que estás tocando el algo que nombre es bien Honduras. importante. Mira, es evidente que estamos gastando muchísimo esfuerzo mediático para promover una música que ni siquiera es nuestra. Así Me voy a es. referir a música de otros países, ¿ok? Claro. Y estamos dejando de darle la importancia merecida que tiene la obra que está haciendo el artista hondureño. Y de eso quiero platicar contigo después de la pausa, porque es cierto, aquí vienen esos rockeros y vienen todos esos reglatoneros, ¿cómo se llama? Reggaetoneros. Reggaetoneros. Aquí vienen esos peludos y todo, y ahí andan las muchachitas y los muchachos que pagan hasta $1000 para irse a meter a un lugar. Es que no podés comparar el perreo con Guillermo Anderson Exacto, para no ir más lejos, ¿verdad? exactamente. Así es simple. O sea que hemos perdido hasta la dimensión artística. Desde luego. La hemos perdido. Claro, Tony, hoy estamos hablando del arte musical hondureño, pero también tenemos que hablar de todas las manifestaciones artísticas en el país que no reciben el apoyo suficiente de instituciones. Yo creo que la institución que más se identifica con las manifestaciones artísticas es el Congreso Nacional. Y fíjate que lo han demostrado precisamente con eso de Guillermo Anderson, también con... Y no solo artísticas, también deportivas y de también, otra índole, exactamente, sí, pero por ejemplo, en las unidades de arte y cultura hay una manera de marginar todo lo que es arte y cultura. Y te voy a decir, por ejemplo, Moisés Becerra, uno de los grandes pintores hondureños. Desde luego. Él se fue de hace muchísimos años para Italia, para Milán, más de 27 años. Ya murió. Pero él vino a Honduras para ver si podía reinsertarse en el mundo del arte hondureño y encontró cerradas todas las puertas. Desde luego. Moisés tuvo que regresarse a Milán y allá dijo, no quiero volver a Honduras. A pintar sus lavanderas. Exactamente, a pintar sus lavanderas donde los italianos le abrieron las puertas que los hondureños le cerraron. Claro. Yo te voy a contar aquí, Benigno Gómez, un gran pintor, Desde luego. Gregorio Savillón, que maneja la difusión de los rostros en una manera en que no te lo hace ningún pintor en el mundo. ¿Y qué pasa con ellos? Abandonados. Si eso lo encontrás. Bueno, Vaya. para empezar con Clementina Suárez, de Clementina principios del Suárez, siglo pasado, por ejemplo, que tuvo que huir del país Bueno. para irse a refugiar ¿a qué? A El Salvador, Sí, sí, a tantos sí, lugares para tratar de salir adelante. Nadie entendía su poesía ni el valor de Así su es, palabra. Era así una es. cosa increíble. Pero Así- fíjate que esas manifestaciones, y a propósito, en esta semana ya están abiertas las inscripciones para los talleres de arte que se manejan en el Museo del Hombre Hondureño, porque ahí llegan los muchachitos a ¿cómo se llama?, a aprender a tocar el instrumento, la guitarra, el violín, la flauta, y son talleres que son auspiciados precisamente por la Fundación, Así es. en algunos casos con Embajada de China, con el Congreso Nacional. Con la cooperación También externa. El Patronato Nacional de la Infancia en algunas ocasiones ha apoyado eso, precisamente para llevar a sacar a esos niños en las zonas de alto riesgo para que no vayan a caer en manos de las maras, sino que llevarlos a que conozcan el arte y puedan aprender música y a pintar. Eso ya se ha hecho en esos barrios marginales, pero para eso se necesita tener vocación de país, Claro. que es lo que falta mucho aquí. Y mira, es que el problema, parte de la falta de sensibilidad política con respecto a la Claro, importancia del arte del y la arte. cultura. El problema de Honduras no es la falta de dinero, no es la falta de recursos humanos, es un problema eminentemente cultural, que sí. se refleja en una cosa simplísima que se llama actitud. Sí. El hondureño le falta actitud en un montón de cosas. Claro. Sin ir más lejos, la selección nos ha dado unas muestras de falta de actitud, Así es. así, evidente completamente, ¿ok? Pero igual lo ves en un montón de gente que en vez de cultivar los valores positivos, vive
vive a partir de la maledicencia. Es increíble. Vos escuchás a la gente que le es más fácil destruir que construir. Yo recuerdo a Germán Lampait que una vez me contó un cuento, que supongo que debe haber sido un cuento porque él era así precisamente, en la cual habían dos grandes ollas en el mercado. En una habían Dios mío, ¿cómo se llaman estos? Los que caminan de lado, unos canechos. Y los canechos, el del lado izquierdo decían canechos hondureños y el otro decía canechos norteamericanos. Y los norteamericanos los tenía tapados y los hondureños los tenía destapados. Y entonces dice que le preguntó al gringo, ¿y por qué tiene destapados los gringos, los canechos gringos y los canechos hondureños destapados? Ah, dice, porque si destapan los gringos se salen todos, pero los hondureños no, ellos se agarran de las patas unos con otros. Es triste, pero es absolutamente cierto. Así es. Nosotros tenemos que empezar a cambiar. Y el problema es que Honduras le hace falta la base ética y moral, todos los elementos éticos y morales. La música y las artes, para hablar en términos generales, no deben de estar basados en los valores éticos impropios, ¿ok? O sea, ¿de qué nos sirve decir malas palabras? ¿De qué nos sirve abusar de la gente enseñándole vulgaridades a través de la radio? Los niños los aprenden porque es natural para ellos, pero no es lo correcto, ni es ético. Pero una cosa es lo vulgar y otra cosa es lo que se puede determinar como mala palabra. Por ejemplo, ahí en la canción del Encarguito dice Guillermo, y que no se anden con papadas. Esa no es una mala palabra. No, pero es una expresión fuerte. Es una expresión fuerte, pero fuerte para el que no ha ido a leer en el diccionario que a papada ya existe. Claro, pero además la maneja correctamente. La maneja bien. Lo maneja correctamente. Así es. En ningún momento. No el término vulgar. No, no lo dice en término vulgar. Lo dice como una expresión cultural nuestra. Así es. Eso me parece correcto. Como el ajá. Por ejemplo. Como el ajá nuestro. Así es. Hay cosas que en verdad no. Es como el artista, ¿va? El artista del pincel, ¿va? Yo me he fijado en estos pintores, los últimos pintores hondureños, que tienen un arte, puede ser de surrealista y todo eso, pero es una expresión precisamente de lo que ellos sienten, claro, de lo que es precisamente eso. Y son gente que no tienen el apoyo necesario. Pero fíjate que es bien curioso lo que estás diciendo. Hay un muchacho que se llama Román, que es un acuarelista, que vive en los Estados Unidos. Oye, ya ves de quién estoy hablando. No, ya sé. Él es un poco un Guillermo Anderson, pero en pintura. Y en acuarela. Y en acuarela. Que es lo más difícil. Okay. Bueno, yo tengo una acuarela que mis nietas me la regalaron, que es una maravilla. Para darle una idea, Romancito es el que diseñó las camisetas de los atletas que forman parte de la selección nacional. Exacto. Ante los Juegos Olímpicos. Así es. Las camisas fueron desarrolladas por él. Él es un extraordinario artista. Tuvo que irse también del país por la falta de apoyo. Claro. Y eso que está pasando con el artista hondureño es grave, porque llegan a otros países y empiezan a desarrollarse porque tienen talento y tienen oportunidades. Nosotros les hemos cerrado las puertas al artista hondureño, lamentablemente. Les hemos puesto impuestos, por ejemplo, yo no sé por qué la alcaldía municipal le pone impuestos al artista hondureño para que actúe limitando sus oportunidades de trabajo. Sí. He estado pensando en ir a hablar con papi a la orden de decirle, papi, por favor, quiten ese impuesto para los artistas. Y fíjate por qué. Porque hay lugares que deben de ser destinados precisamente para galerías populares que no los abren. La vieja penitenciaría central. Por ejemplo, bien puede ser una galería popular para los artistas de calle. Claro. Bien puede ser eso. Y hay un montón de lugares. Sí. ¿Verdad? Pero yo creo que nos falta iniciativa. Ahorita que estás diciendo eso, yo quisiera invitar al señor alcalde de La Ceiba, por favor, haga la Plaza Cultural Guillermo Anderson en La Ceiba. Se la merece. Se la merece. Increíblemente. Él ha llevado el nombre de La Ceiba por todas partes del mundo, el nombre de Honduras. Tenemos la fotografía del sepelio de Guillermo. Aquí lo vemos, ahí vemos la lancha. Mira, mira, ahí está. Hermoso, ¿verdad? Porque dijo que quería hacer su último viaje como marinero. Es que él era un marinero. Él era un marinero. Definitivamente, ¿verdad? Sí, fíjate, pues La Ceiba debe de hacer eso precisamente. La Ceiba porque fue su cuna. Sí. Y Honduras en general debe de apoyar el legado de Guillermo Anderson, de sus canciones. Desde luego. Sus canciones deben de ser divulgadas en todos los lugares para que todo... en mi país tenemos un sentimiento de patria que lo vivimos todo. Desde luego. Y debemos de hacerlo en esa manera. Ya retornamos con ustedes después de esta pausa en la parte final de nuestro programa de hoy dedicado a Guillermo Anderson. Tantos recuerdos que puede haber.
Aló Mamá, por ejemplo, ¿verdad? Por favor, si Aló Mamá es extraordinaria. Yo creo... Ahí está. Oigamos. Sí. Que nos puede servir así como de... Pero digamos un Sí. pedacito. A ver. Aló, mamá, estoy bien. Solo que algo acatarrado, la cosa no es para nada como me la habían pintado. La cosa no es para nada como me la habían pintado. Viera lo que hay que pasar para llegar hasta aquí. Ni le cuento el sufrimiento ni de las cosas que vi. Ni le cuento el sufrimiento ni de las cosas que vi. Pasé hambre, sed y una angustia que no se imagina usted. Uno se juega la vida cruzando el desierto a pie. Uno se juega la vida cruzando el desierto a pie. Aló mamá, estoy bien. Solo que algo acatarrado, la cosa no es para nada como me la habían pintado. La cosa no es para nada como me la habían pintado. Uno aquí se las arregla, pero viera usted cómo ando los pies Bueno, listos para correr. aquí como habíamos hablado en Aló Mamá, hay una gran influencia de Milanés. Desde luego. Y de Silvio Rodríguez, Sí, de la trova cubana. de la trova cubana. Sí, porque hay, pero él canta y le está expresando a su madre de que las cosas no era como se la habían, Como lo habían pintado. y a muchos se las han pintado así, ¿va? Así es. Y se han ido y se han arriesgado. Claro. Pero este es un mensaje bonito que agarró precisamente Guillermo hasta para que los mismos migrantes tuvieran que tomar sus precauciones, ¿no? Claro. Cruzarse el desierto a pie. Pero te das cuenta, por un lado, esta es una canción que tiene elementos tristes en el Sí, fondo, sí, ¿verdad? sí. De sufrimiento, Sí, sí. que es todo un contraste con el encarguito. Y si Así te es. das cuenta, el desarrollo de esto es emocional y el otro es entusiasta. Así es. Guillermo tenía esas características curiosas, brincaba, saltaba de un esquema totalmente íntimo y personal a algo tremendamente explosivo que tocaba el corazón de la gente. Dale play a la esperanza es el mejor ejemplo de lo que es esto. Dale play a la esperanza. Me acuerdo de que hace un par de meses mensajeando con él le decía, ¿cómo seguís? ¿Cómo estás? Y me decía, mira, el cuerpo ahí va, me dijo, casi no puedo hablar, porque la quimioterapia le había afectado, pero tengo el espíritu en alto, me decía. Esa se llama la esperanza de vida. Es la esperanza, tengo el espíritu en alto. Sí. No importa que la luz de su vida se haya apagado, creo que más que llorar su muerte, nosotros debiéramos de celebrar su vida. Así es. O sea, Guillermo es valioso, no es que era valioso, No. es valioso para el país y lo va a continuar siendo. Y es de nosotros la responsabilidad para que así sea. Claro. Y yo creo que darle play a la esperanza es justamente eso, una invitación a no importa lo que pase, tenemos que continuar. Y yo te quiero pedir que cerremos este programa en el momento que sea oportuno, justamente con darle play a la esperanza, ¿verdad? Porque debiéramos de tener el corazón contento de haber tenido un Guillermo Anderson a lo largo de nuestra vida, ¿verdad? Así es. Bueno, pues Tony, yo te agradezco muchísimo el que hayas aceptado la invitación de acompañarnos en este programa que lo hemos dedicado a Guillermo Anderson. Y fíjate que yo he estado en el fin de semana con una afección bronquial, pero dije, no, este programa no me lo puedo perder. Desde porque luego. hace 8 años yo tuve a Guillermo Anderson en mi programa y hablamos de las inquietudes artísticas de él y me contaba de los problemas que tenía en aquel entonces. Y dije, bueno, pues ahora que ha partido, yo voy a formar parte de esos hondureños que de verdad sentimos el viaje sin retorno físico de Guillermo Anderson, porque su nombre quedará escrito con caracteres de oro en las páginas de la historia artística de Honduras. Desde luego. Tony, No.
Gracias por tu Mientras amabilidad. la vida sigue y nosotros sigamos en la vida, aquí vamos a seguirlos acompañando Desde luego. desde la Televisión Educativa Nacional. Buenas noches, amigos. En tu corazón. Pensalo bien, porque en la vida toda meta tiene su dificultad. Que no te quiten la sonrisa y roben la felicidad. Vive el presente, que en medio de la lucha vale